Bienvenidos a Crosspoint Español. Y si nos visita hoy por primera o segunda vez, yo espero tener el privilegio de conocerle y de saludarle. No se vaya sin yo poderle conocer. Permítame ese privilegio. Mi nombre es Miguel Medina y soy el pastor titular aquí. Y aunque esté repitiéndolo cada domingo, yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de agradecer la presencia de cada uno de ustedes porque me da el privilegio de predicar la palabra del Señor. Tanto los que están aquí como los que nos están sintonizando a través de Facebook Live. Muchas gracias a todos. Gracias por darme esta gran oportunidad. Una cosa que yo he estado notando es que cada vez más el mundo que nos rodea juzga a las personas de acuerdo a lo que pueden ver externamente. Y como yo les decía el domingo pasado, por esa razón vemos que en los medios sociales se ha adoptado una filosofía de, bueno, no es lo que crees lo que te hace buena persona, sino tus acciones. ¿Quiénes han visto eso en Facebook? Yo lo veo todo el tiempo. Y esa es una filosofía que si nosotros la oímos sin pensarlo mucho, pues nos hace sentido. El problema es que esa filosofía de vida tiene cero impacto en nuestra eternidad. El uno creer que lo que te hace buena persona no es lo que crees, sino tus acciones. Esa filosofía de vida tiene cero impacto en tu eternidad. No importa cuáles sean nuestras creencias, todos buscamos regirnos por una ley, por un código moral, vamos a llamarlo entonces. Ya sea una ley que se nos impuso externamente a través de la crianza, o ya sea una ley moral que nosotros nos hayamos creado conforme a nuestra conveniencia, pero el problema con creer que Dios nos va a aceptar a través de nuestro sometimiento a la ley moral, cualquiera que sea, el problema con creer eso, bueno, número uno, es que es una mentira. Romanos 3:20 nos dice con claridad que por las obras de la ley, algunos serán justificados. No dice eso, ¿verdad? Por las obras de la ley, nadie, ningún hombre será justificado delante de Dios. Y eso es porque nosotros vemos el comportamiento externo, eso nos impresiona a nosotros. Nosotros vemos a la gente haciendo sus grandes obras grandes obras benéficas, pero Dios conoce el corazón en su totalidad. Y eso quiere decir que ninguno de nosotros nunca va a poder cumplir ningún código moral con la perfección que exige un Dios perfecto. Aunque sea un código moral que nosotros mismos nos hayamos inventado. Nosotros no podemos ni siquiera cumplir nuestras propias leyes. Completamente, 100%. Este dilema pone a la raza humana entera en una posición peligrosa y precaria desde nuestro nacimiento, porque si Dios es 100% bueno, Él también es 100% justo y Él exige el castigo de todos los desobedientes, pero a causa de esa posición desesperada de la raza humana es que nosotros hemos estado celebrando a través de nuestro tiempo de adoración, a través de cantar, estamos celebrando el regalo inmerecido que tenemos, la gracia sublime del hecho que Jesús fue a la cruz voluntariamente a tomar nuestro lugar. Y ahora Dios nos comunica con claridad que la única manera en la cual podemos ser aceptables ante Él es solamente creer, solamente creer que lo que hizo Jesús por nosotros es suficiente. Y no necesita ser suplementado con ningún otro tipo de buena obra. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley algunos serán justificados. Nadie será justificado. No se agarre de esa esperanza de ninguna manera, porque nadie va a ser justificado por las obras de la fe, por las obras de la ley. Esto que les acabo de decir, esto que he tomado los últimos minutos en explicarles, esto es lo que llamamos el Evangelio. Yo sé que muchos de nosotros nos criamos
oyendo lo que es el evangelio. Quizás los que se criaron en una iglesia más tradicional, cuando oyen evangelio, pues piensan en una persona leyendo una parte de la vida de Jesús. Cuando nosotros decimos evangelio, nos referimos a todo lo que les acabo de explicar. El hecho de que nosotros no tenemos la habilidad para salvarnos y que nuestra única esperanza es creer en lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo llamamos evangelio porque viene del griego evangelion, que quiere decir buena noticia. Y si usted no se puede salvar y alguien te salva, eso es una buena noticia, ¿verdad? ¿Alguien se alegra por eso aquí? Amén. Muy bien. Eso quiere decir que en medio de nuestra incapacidad, Dios mismo ha intervenido para hacer posible nuestra reconciliación. Bueno, pues, a principios del primer siglo, cuando el apóstol Pablo ayuda a plantar las primeras iglesias cristianas en la región de Galacia, que hoy en día es Turquía, este evangelio que acabamos de repasar, todo lo que acabamos de oír ahora mismo, esa era la enseñanza fundamental que Pablo le había dejado a esas iglesias. Cuando él se fue, había plantado la iglesia y se va, eso es lo que él les había enseñado. Tan pronto Pablo capacita a los líderes locales y se va a otra ciudad a plantar otra iglesia, entonces llegaron otros cristianos de origen judío. Este libro los llama judaizantes. Unos cristianos de origen judío que, bueno, por supuesto no habían entendido este mensaje y ellos comienzan a regar en las iglesias de Galacia lo que Pablo había enseñado estaba errado, que no estaba bien, que es imposible que Dios salve a los pecadores nada más porque crean. Que en adición a creer en Jesucristo, los creyentes en Galacia, ¿eran judíos? ¿Los creyentes en Galacia? No, eran gentiles. Pero los judaizantes llegaron y le decían que en adición a creer en Jesucristo, estos gentiles iban a tener que añadir los ritos y observaciones y prácticas del judaísmo. Iban a tener que observar festivales, iban a tener que observar las mismas leyes dietéticas, iban a tener que comer kosher, iban a tener que circuncidarse. También estaban diciendo que Pablo era un maestro sin autoridad, que él estaba enseñando la salvación por gracia, pues para ganarse la amistad de los Gálatas. Todo esto que los judaizantes estaban regando es lo que Pablo refuta y corrige a través de este libro que estamos estudiando juntos, la carta a los Gálatas. Así que les voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias en Gálatas 1, 11 al 24. Hoy vamos a estar cubriendo la segunda parte del capítulo 1, versos 11 al 24. El sermón de hoy está titulado Llamado por Gracia. Cuando nosotros comenzamos a cubrir este libro el domingo pasado, vimos que Pablo se vio obligado a recordarle a esta iglesia que a Pablo, que Dios le había dado autoridad, Dios le había dado una posición especial de autoridad para predicar y que por tanto el mensaje que él estaba predicando, él no se lo había inventado, venía directo de Dios hacia ellos. Porque cualquier versión de la religión que se invente el ser humano, cualquier religión inventada por el ser humano, y aquí hablando en plata, judaísmo contemporáneo, islam, budismo, hinduismo, shinto, etcétera, 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 todas esas religiones inventadas tienden a tener un tema recurrente. Tus buenas obras, tu comportamiento, tus logros determinan tu relación con Dios. De acuerdo a lo que logres, ahí está el amor de Dios por ti. Pero el evangelio que Dios ha revelado tiene un mensaje único. El verso 3 lo dice el verso 3 del capítulo 1. Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y cualquier mensaje que sea contrario, cualquier cosa que esté en oposición a eso, cualquier mensaje que sugiera que nuestra relación con Dios es restaurada o perfeccionada de alguna otra manera, ya sea a través de nuestra obediencia, ya sea a través de la tradición, ya sea a través de la práctica, no importa quién traiga ese mensaje, puede ser Matt Chandler, puede ser Tim Keller, puede ser Paul Washer, puede ser John MacArthur, puede ser un ángel del cielo. No importa.
cualquier persona que traiga un mensaje contrario al mensaje de que Dios salva a pecadores que no se lo merecen, completamente gratis, es una persona que se ha echado una maldición encima. El que vaya en contra de la salvación por gracia se ha echado una maldición encima. La palabra que usa es anatema. Y es por eso que entender el evangelio correctamente es de suprema importancia, porque tu destino eterno está en juego. Si no entiendes el evangelio correctamente, tu destino eterno está en juego. De hecho, Pablo termina el pasaje del domingo pasado diciendo que predicar la salvación por gracia no nos va a ayudar a ganar ningún concurso de popularidad. Y hoy en día nada ha cambiado. Uno no se lo explica, pero mientras el cristianismo que uno predica, mientras más cargas le añadas, más le gusta a la gente. Dentro de la iglesia reformada, afuera de la iglesia reformada. Porque, por ejemplo, si tú quieres que tu cuenta de Facebook se llene de comentarios de amén, 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 pues entonces comenta que la salvación de Dios está basada en nuestros propios méritos, en la largura de falda, en la largura de cabello. Quizá en vestirse formalmente los domingos, porque esa es la apariencia que merece la casa del Señor. O el Señor verdaderamente va a recibir nuestra adoración si la banda no toca a mayor volumen que la congregación. O que cantemos exclusivamente salmos o himnos a más tardar del siglo XVIII. Di cosas así, te vas a ganar muchos simpatizantes. Pero ese no es el evangelio. Por eso Pablo termina el pasaje de la semana pasada diciendo: si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ahora pues los invito a continuar conmigo el pasaje de esta mañana. Comenzando en el verso 11, el Señor nos va a hablar a través de su palabra. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Esta es palabra del Señor. Señor, es nuestro deseo que en esta mañana lo que prediquemos sea única y exclusivamente a Cristo y el crucificado. Tu evangelio de gracia. El evangelio que tú, Señor, has revelado. Padre, porque el evangelio que proviene de ti es el único que puede transformar una Biblia completa y milagrosamente. Es el único evangelio que puede convencer a un religioso disciplinado de que lo que hizo Jesús en la cruz es suficiente para salvarnos y no hay que añadir más nada. Y también es un evangelio que puede convencer a un asesino de que no está más allá de tu gracia, del alcance de tu gracia. Gracias, Señor. Padre,
que al final como consecuencia todos juntos demos gloria, no a nosotros, sino a tu santo nombre. Pedimos esto por amor a tu Hijo perfecto Jesús. Amén. Lo más probable es que la mayoría de ustedes tengan más cultura que yo. No se puede esperar mucho de un muchacho que se crió en Carolina, Puerto Rico. Por favor, ajusten sus expectativas. Pero si hay algo que me ha ayudado a aprender arte en general, ha sido estar casado con una mujer que vive y respira arte. Creo que sí. Cuando me casé con ella todavía le quedaban 2 años de estudios posgraduados en una escuela de artes. Yo creo que una de las cosas que a través de mi percepción pobre y con poca educación de lo que es el arte, yo creo que no se necesita tanto discernimiento para reconocer ciertos artistas. Uno ve el estilo y uno los puede identificar. Todos tienden a dejar su marca en su trabajo. Por ejemplo, si estás viendo una pintura donde la mayoría de las veces encuentras gente u objetos con un aspecto más robusto o más grueso de lo normal, pues por supuesto estamos hablando de Fernando Botero, el pintor, escultor y dibujante colombiano. Si estamos viendo elementos del cubismo, arte pop y pintura de grafiti utilizando muchos colores vibrantes y patrones arriesgados, entonces estamos hablando de Romero Brito, el pintor, serígrafo y escultor brasileño que le gustaban mucho a las mujeres puertorriqueñas. Por último, si estamos viendo imágenes impactantes y surrealistas que estén llenas de simbolismo, pues ahí estamos hablando de Salvador Dalí, un pintor, escultor, grabador y escenógrafo y escritor catalán. Una de las cosas que se hacen claras cuando uno empieza a apreciar el arte es que la técnica y la construcción de la obra a menudo delata al autor. Y en el pasaje de hoy, el apóstol Pablo nos anima a que examinemos la obra maestra que es el Evangelio de la salvación por gracia. Y cuando lo vayamos a hacer, vamos a llegar juntos a la conclusión de que el único posible autor de semejante obra de arte no puede ser ningún hombre, sino exclusivamente nuestro Señor y Salvador. Durante nuestro tiempo hoy, pues el pasaje nos va a describir cómo este mensaje vino a través de una revelación y también lo diferente que era esa revelación a las aspiraciones que Pablo tenía como fariseo, hasta que Dios mismo interviene en su vida, lo cual resulta en un tiempo de reclusión para Pablo, pero al final el resultado también es adoración al Dios que lo reveló. Amén. Así que vamos a comenzar con el número 1, revelación. Como les había dicho antes, los judaizantes acusaban a Pablo de haberse inventado el concepto de la salvación por gracia solamente. Pero él les refuta eso comenzando con el verso 11. Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Como dijimos el domingo pasado, tenemos que pausar cuando él dice que recibió algo por medio de una revelación de Jesucristo. En el ambiente donde yo me crié, era bien común que la gente dijera que Dios le revelaba cosas a cada rato. Yo creo que es bien importante que nosotros corrijamos esa perspectiva y la ajustemos, porque el decir que uno recibe algo por revelación de Jesucristo es una posición muy exclusiva. Pablo, a diferencia de todos nosotros aquí, él había sido reconocido como un apóstol por los otros apóstoles. Un título exclusivo. Como dije el domingo pasado, cuando usted oye que un pastor o predicador se hace llamar a sí mismo apóstol, eso le deja saber que tiene que salir de ahí corriendo. Porque la función de Pablo como apóstol era una función única dentro de la historia. Única dentro de la historia. Pablo tenía la responsabilidad de ayudar a establecer la iglesia cristiana en sus comienzos y también a través de la inspiración directa del Espíritu Santo escribir la mayoría del Nuevo Testamento.
A ninguno de nosotros nos toca eso. Nadie el día de hoy tiene ninguna de esas responsabilidades. Y yo quiero ser claro con ustedes. Yo creo firmemente en la continuación de los dones del Espíritu en esta época. Yo soy lo que llaman un continuista. Pero a pesar de eso, es esencial que nosotros creamos que la Escritura ya ha sido finalizada. Que no hay más que añadir, tampoco hay nada que quitar. Como se dice más teológicamente, el canon está cerrado. Es importante que creamos eso. Por eso, ¿qué aplicación tiene eso para una persona que cree en los dones del Espíritu? La persona que desea amar y servir su congregación, quizás por ejemplo a través del don de profecía, esa persona tiene la responsabilidad de permanecer dentro de los parámetros de la palabra de Dios. Y nadie tiene autoridad de añadir esa palabra con la excusa de Dios me reveló. Si yo vengo donde ti, digo, el Señor me reveló que tienes que divorciarte de Amarili, sal corriendo de aquí. Ahora, para el tiempo de Pablo, el canon no estaba cerrado. Pablo tenía la responsabilidad de escribir la mayoría del Nuevo Testamento a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y él sí, durante ese tiempo, tenía el permiso de decir que lo que le venía a él vino como revelación del Señor Jesucristo. Y una de las evidencias que el Evangelio llegó a Pablo directamente de Dios es que Pablo no llegó a creer en ese Evangelio gradualmente, que lo estudió, lo estaba considerando, lo discutió con algunas personas para ver qué creían y poco a poco se fue convenciendo. Ese no fue el caso con Pablo. Antes de que Dios reclutara a Pablo, cuando Pablo era un fariseo, sus aspiraciones eran muy diferentes. Lo que él deseaba era matar a todos los que afirmaban que Jesús era el Mesías prometido. Verso 13. Vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Esa no era la trayectoria de alguien que iba a inventarse la salvación por gracia. Antes de su conversión, Pablo era esencialmente un terrorista judío en contra de los cristianos. Cuando él se tuvo que, años después, el Señor rescata a Pablo, lo transforma. Años después él tiene que defenderse en Jerusalén al frente de otros judíos. Y él comparte su testimonio de esta manera en Hechos 22. Él habla de esos tiempos. Dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. A los cristianos se les conocía como los del camino. Y entonces en el verso 4 dice, yo perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. También de ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Él tenía permiso para ir a las sinagogas en Damasco, en Siria. Eso no es Israel, eso es fuera de Israel. Él tenía permiso para ir a las sinagogas en Damasco para encontrar a los judíos que creían en Jesús, encadenarlos, llevárselos a Jerusalén y castigarlos allí. Sin embargo, el celo que tenía Pablo no era un celo ignorante. Eso fue un celo que vino a través de su estudio de la religión judía y de la ley de Moisés. No estamos hablando de una persona sin estudios. En el verso 14 él dice, él habla cómo él aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. O sea que en cuanto a su educación, nadie se le pasaba. Tengo entendido que el equivalente moderno de la educación de Pablo eran como 2 PhDs. ¿Quién es doctor aquí? Y si lo son, no lo van a admitir tampoco, pero eso 2 veces.
No estamos hablando de una persona ignorante. En Filipenses 3, 5 al 6, en cuanto a su fidelidad al judaísmo, él se describe como circuncidado del 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. No existía nadie en el tiempo de Pablo que estuviera más educado que él, ni que tuviera más celo religioso que él. Pero a pesar de sus estudios y de su celo, este no era el evangelio de salvación. Ese no era el evangelio de salvación. Y de esta misma manera yo he visto muchos cristianos que usan sus estudios y su celo por la teología para destruir. Ese no es el evangelio tampoco. El evangelio es la expresión máxima de la misericordia de Dios para con una raza humana que no merece esa misericordia. Y como vemos en el caso de Pablo, Pablo no pudo impedir que Dios lo alcanzara. A pesar de su disciplina, a pesar de sus estudios, a pesar de su celo, Pablo todavía necesitaba la gracia de Dios. Y también a pesar de la maldad extrema y de las tendencias asesinas en su corazón, Pablo nunca estuvo fuera del alcance de esa gracia. No hay nadie que se pueda oponer cuando llega la intervención efectiva del Dios que salva a cada persona que llama. Verso 15. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Vamos a pausar ahí. Vamos a parar ahí un momentito. Vamos a frenar porque para que meditemos en el significado de lo que acabamos de leer y meditemos en las implicaciones de lo que acabamos de leer. Cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. El significado de lo que acabamos de leer, lo que tiene la palabra final en nuestras vidas, no es el comportamiento que nosotros podemos observar. La palabra final en la vida de las personas no es el comportamiento que tú veas en ellos. Desde el punto de vista de los cristianos que estaban siendo perseguidos y asesinados por Pablo, Pablo era un terrorista, Pablo era un sanguinario, y yo no los culpo si ellos pensaban que Pablo estaba de camino al infierno. Pero desde el punto de vista de Dios, Pablo había sido apartado desde el vientre de su madre y había sido destinado para ser su predicador ante los gentiles. La gracia de Dios es irresistible. Ese es el significado. Ahora vamos a hablar de las implicaciones de eso. Las implicaciones de lo que acabamos de leer. Gente, nosotros solo vemos el presente. Nosotros quizás conocemos parte del pasado, no conocemos nada del futuro. Nosotros no sabemos si Dios ha apartado a alguien para sí mismo antes de nacer. Tenga cuidado antes de llegar a la conclusión de que alguien no es salvo. Tenga cuidado. Sencillamente porque está viendo el comportamiento de esa persona. No llegue a esa conclusión por más perdido que se vea ahora mismo, por más desalentador que se vea el panorama. Dios permanece activo tras bastidores. En su comentario Gálatas para ti, el pastor Tim Keller describe lo siguiente: Dios no nos ama porque somos útiles. Él nos ama sencillamente porque nos ama. Este es el único tipo de amor en el cual podemos estar seguros. Por supuesto, ya que es el único tipo de amor que nunca podríamos perder. Esto es gracia. ¿Usted sabe qué implica eso para nosotros? Que si en su vida hay alguien que usted ama y esa persona está rechazando al Señor, no se rinda bajo ninguna circunstancia. Si usted tiene un amigo que ama, no se canse de orar, no se canse de predicarle el Evangelio. Si usted tiene un hijo que está en rebeldía,
No se canse de orar, no se canse de predicar el evangelio. Si usted tiene un esposo o una esposa que se burla de usted porque usted es seguidor o seguidora de Jesús, no se canse de orar, no se canse de predicar el evangelio. Vamos a recibir el consuelo que el Señor nos da en Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Esa es la esperanza a la cual yo me agarro cuando oro por mis amigos, cuando oro por mis familiares, cuando oro por mis hijos. Usted puede ver un rebelde, usted puede ver un burlador, usted puede ver un perseguidor, pero Dios puede estar viendo un futuro predicador de su palabra. Amén. Amén. Señor, yo te presento cada corazón que tiene esa carga por una persona, incluyéndome a mi Padre. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe para seguir orando hasta el final, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, volviendo a nuestro pasaje de hoy, no hemos terminado, perdonen. Dios interviene violentamente en la vida de Pablo y Dios lo transforma. Y entonces Pablo demuestra que la verdad del Evangelio de gracia vino a través de Dios directamente y no a través de la influencia de nadie, ya que Pablo pasó 3 años de reclusión después de convertirse. En el resto del verso 16, pues Pablo nos dice, acto seguido a su transformación, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. La Biblia no nos dice más nada sobre este periodo que Pablo pasa en Arabia, pero aparentemente Pablo estuvo en un tipo de retiro personal en una región donde no había mucha influencia de los apóstoles en ese tiempo. Después de eso, el tiempo que pasó visitando a los discípulos que pudo visitar, no fue un tiempo suficiente para influenciar su mensaje. Dice el verso 18, entonces, 3 años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Les pregunto, ¿usted se puede imaginar cómo reaccionaría la gente cuando lo veía y lo reconocían como el terrorista judío? Una de las cosas que siempre me han sentado mal cuando oigo a unas personas compartir sus supuestos testimonios es que cuando hablan de su pasado lo hacen como con una altanería y un orgullo. De una manera que el resultado final pues es la exaltación y la admiración de la persona que está compartiendo su testimonio. Como si todavía debiéramos tener miedo de que les quede la pinta de maleante. Pero ese no era el resultado final de oír el testimonio de Pablo. Si usted oía el testimonio de Pablo, usted no pensaba, wow, este Pablo sí que era malo. Eso no se quedaba en su corazón. El propósito del testimonio de Pablo era culminar en la adoración del Dios que salvó y lo transformó. Pablo dice en el verso 23 que en las iglesias de Cristo solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Cuando los cristianos oían de la conversión y del cambio en la vida de Pablo, el resultado final no era la promoción de Pablo, no era la fama de Pablo. El resultado final era que Dios era glorificado. Querida iglesia, todos tenemos un testimonio. Todos tenemos un testimonio. Si tú fuiste rescatado de una vida de pecado, de una vida de violencia, tienes un testimonio. Si tú te criaste en la iglesia como yo y fuiste rescatado de una vida de orgullo religioso, tienes un testimonio también. Un testimonio verdadero no es resultado del drama artificial que nosotros podamos añadir. Un testimonio verdadero comunica a los oyentes
que en un punto de nuestras vidas nosotros confiábamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia religiosidad. Pero ahora sabemos que nuestra única esperanza de salvación es el hecho que Dios en su misericordia intervino en nuestras vidas y las cambió para siempre. Ese tipo de testimonio tiene un resultado diferente. Ese es un testimonio que no resulta en la exaltación del ser humano, sino que resulta en la exaltación de nuestro Salvador. Por eso mi esperanza es que al final del servicio nadie salga de aquí pensando, qué bonito bueno, hoy canté yo, así que nadie va a salir de aquí pensando qué bonito cantaron, pero cuando el resto está cantando. Pero lo que quiero es que nadie salga de aquí impresionado con la banda, impresionado con los cantantes, que nadie diga definitivamente, me inspiró el predicador. Mi esperanza es la misma de Pablo. Que todos aquí salgan convencidos que el mensaje de salvación es algo que ningún hombre se pudiera haber inventado. Mi esperanza es que todos aquí salgan convencidos de que la salvación por gracia es idea de Dios. Y el poder del Evangelio no se encuentra en las habilidades ni en los dones de la persona que esté ministrando al frente. Ese no es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio se encuentra en su mensaje. Y si nuestras vidas han sido cambiadas, si nuestros corazones han sido transformados, que eso sirva única y exclusivamente para que la gente vea que Dios es el que tiene poder para salvar. Por eso no importa quién sea. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, no importa que seas miembro o no de Crosspoint Español. En esta ocasión yo quiero extenderte una invitación. No pongas tu confianza en ti mismo, confía en Jesús. ¿Tú crees que por causa de tu pasado y de las cosas horribles que has hecho estás demasiado lejos de la gracia de Dios? Te invito a que confíes en Jesús. ¿Tú crees que Dios te debería mostrar algún tipo de favoritismo porque te has ganado el favor de Él a través de tus buenas obras? Yo te invito a que confíes en Jesús. Dios nos llama a todos a que renunciemos a confiar en nosotros mismos. Así que voy a cerrar ahora sí con una cita final del comentario de Gálatas de Tim Keller. Dice así: nadie es tan bueno que no necesite la gracia del Evangelio, ni tan malo que no pueda recibir la gracia del Evangelio. Pablo era profundamente religioso, pero él necesitaba el Evangelio. Pablo también era profundamente imperfecto, sin embargo, pudo ser alcanzado por el Evangelio. Como dijo C.S. Lewis una vez, el cristianismo tuvo que haber venido de Dios, porque ¿a quién más se le podría haber ocurrido? Querida iglesia, a más nadie. Vamos a responder juntos a ese mensaje divino. Voy a pedir al equipo de adoración que pase al frente.